que tenemos que empezar a poner en orden, sobre todo en la cultura, en relación a los intelectuales y los artistas, porque no pueden decir lo que quieran. Y no todo lo que hizo un artista y no todo lo que hizo un intelectual vale. Y encima, en un contexto de auge reaccionario y de feminismo, con un proyecto político, si es que lo ha tenido nunca, que no funciona, porque yo cada vez me siento más alejada del feminismo, tío. O sea, no sé, estoy leyendo sobre ello, pero ¿qué tiene que ofrecernos el feminismo a las mujeres de clase trabajadora? Porque al final el género, la división entre géneros, le va muy bien al capitalismo, porque es una manera de enfrentar a la clase trabajadora entre sí. Porque no podemos obviar que la clase trabajadora más violentada y más menospreciada por el sistema, que está abocada a una cierta inconsciencia y por tanto a una cierta ignorancia, sin ser condescendente y sin ser paternalista, porque ser condescendiente y paternalista sería decir que la clase trabajadora está en sus máximos y que por tanto es muy culta igualmente, no. O sea, se le arrebata su poder de decisión en torno a su ideología. Hay mucha homofobia, hay mucha transfobia y hay mucho racismo dentro de la clase trabajadora, de algunos sectores de la clase trabajadora, claro, del proletariado, sobre todo del lumpenproletariado. Y eso es totalmente un interés del capitalismo para enfrentar a la clase trabajadora entre ella y que no se pueda organizar contra un mismo enemigo que es el capitalismo. Por ejemplo, tío, no sé, a mí me sorprende muchísimo la fetichización que hay de la violencia sexual. Yo denuncié. Cuando denuncié, no era consciente de la violencia sexual que había recibido. Fui consciente después de hacer terapia, 6 meses después. Tomar conciencia. Y no pude denunciarlo porque significaba una burocratización del proceso que yo no podía soportar ni sostener. Esto lo hemos hablado aquí también con Laura Macaya, que hablábamos del antipunitivismo, ¿no? Y de cómo funciona un sistema que al final lo único que hace es revictimizarte y tampoco termina, como decías antes, reparándote, ¿no? No existe ese lugar de reparación porque al final tiene como otros objetivos el sistema, ¿no? Totalmente, es que se ha fetichizado a la mujer víctima de violencia sexual. ¿Y esto por qué? ¿Y qué consecuencias tiene? El otro día estaba hablando con una amiga de precisamente la fetichización de la mujer violada, de la mujer víctima de violencia sexual, ¿no? Y en los últimos años hemos visto el fenómeno Me Too, todo lo que conllevó el caso de La Manada, y en los últimos meses el caso Errejón y el caso Monedero. Sí. Sin ningún tipo de espacio para realmente abordar racionalmente esas cuestiones. Exacto. O sea, lo siento. Si hemos llegado a un punto en el que la única manera que tenemos las mujeres de defendernos o de articular nuestros derechos y nuestras libertades políticas y sexuales, que para mí son lo mismo, mediante anónimos, mensajes anónimos por Instagram, para que una periodista se encargue de recopilarlos y publicarlos en un libro que por mucho que diga que los beneficios económicos están destinados a una asociación que es su propia asociación, algo falla. Porque esto no es serio. Porque cualquiera puede enviar un mensaje anónimo por Instagram. Y lo digo yo, que me han pegado palizas y me han violado. Y eso ha sido la culminación de la violencia machista que yo he sufrido a lo largo de mi vida. Entonces, como está tan de moda ser víctima, yo me legitimo de ser víctima en ese sentido. Y de ser una tía politizada aparte. Claro. Porque no solo soy víctima. Entonces, esto es nefasto. Esto es nefasto, es un fracaso de la lucha por la libertad de las mujeres, concretamente de las mujeres de clase trabajadora. Porque al final las burguesas lo único que hacen es defender sus intereses económicos, por mucho que se hagan llamar feministas. Entonces a mí me hace cuestionarme mi presencia en ciertas manifestaciones al lado de jefas que explotan a sus trabajadoras. Claro, es que es un temazo. Bueno. Y cómo... Es un temazo porque es muy complejo, o sea, que hablas de un montón de cosas y a mí lo que me surge preguntarte es como... ¿Dónde está la luz o dónde se ve la luz dentro de todo esto, ¿no? Porque a la vez creo que sí que está habiendo cada vez más lugares y más espacios en los que sí se puede hablar abiertamente con consecuencias, ¿no? O pagando precios, como decías antes, ¿no? Pero sí que creo que empieza a haber espacios en los que podemos, bueno, espero que este sea uno de ellos, en el que podamos hablar abiertamente, sin tener miedo
y con posturas que sean encontradas para intentar encontrar cuál es la fórmula para salir de esta movida que es, como yo a veces la denomino, una tormenta perfecta, ¿no? Porque es como está por todos los lados. Totalmente. Lenin, el gran revolucionario comunista ruso, se preguntaba qué hacer y escribió un libro sobre ello, muy interesante, que animo a leer a todo el mundo. No en materia de género, lo tenemos que empezar a escribir ahora. Bueno, yo creo que primero de todo lo que tenemos que hacer es analizar muy bien cuál ha sido el recorrido del feminismo. Uh-huh. Asumir que es impotente ante la abolición del machismo. Uh-huh. Porque claro, o sea, aquí estamos hablando constantemente de parches, pero el machismo no se está erradicando. Y yo como mujer quiero que el machismo desaparezca. No quiero teorizar más a nivel feminista. Uh-huh. No quiero seguir dando por bueno que el feminismo sea un nicho de mercado y un tema de podcast y un tema de artículos y un tema en los medios de comunicación generalistas. Porque es así, o sea, todo va sobre feminismo, pero nadie se pregunta, hostia, ¿qué estamos haciendo mal para que esto no aporte nada en la destrucción del machismo? Uh-huh. Y luego también, o sea, hay que tener muy en cuenta que el feminismo hegemónico blanco, que muchas mujeres, tanto cis como trans, se posicionan en contra y lo critican, no simplemente es un feminismo cis blanco, es burgués también. Ay, amiga. ¿Existe la posibilidad de un feminismo de clase? Pues no lo sé, la verdad. Yo no, esa es la gran pregunta, ¿no? Yo no soy muy... Yo no me fío mucho. Uh-huh. Entonces, lo que yo sí que me pregunto es, bueno, hay que hacer un análisis también político de la realidad y de cómo es instrumentalizada nuestra condición de mujeres para fomentar ciertos discursos de odio. Porque, por ejemplo, o sea, después de la Guerra Civil estadounidense se creó un clima de legitimidad en torno al mito del negro violador, haciendo hincapié en que la violación era una conducta de raza. Uh-huh. Y esto queda muy lejos, parece, pero no es cierto. Lo escuchamos todos los días en la tele. Total, es que en la actualidad se reproduce lo mismo, reforzando el mito del inmigrante violador. Uh-huh. ¿No? Entonces, ostras, esto es muy fuerte. Uh-huh. Porque al final estamos viendo cómo la violencia sexual está siendo utilizada de muleta para que el auge reaccionario, para que la extrema derecha radical y ciertos discursos fascistas contemporáneos avancen. Efectivamente, cuando tienes a líderes mundiales como Trump, que son violadores. Entonces, claro, ¿qué me va usted a contar de quién viola o deja de violar si usted es un violador? Pero no solo eso. Es decir, también está perpetuando todo este contexto cierta socialdemocracia. Uh-huh. Irene Montero, con su chiringuito feminista, ya lo decía antes, o Yolanda Díaz, con su otro chiringuito Sumar. Porque están fetichizando constantemente la violencia sexual y eso lo que está haciendo es dando argumentos al fascismo para precisamente atentar contra la población migrante. Cuando está claro que la pobreza está totalmente feminizada y que las mujeres más vulnerables son las proletarias inmigrantes. Claro, el otro día lo hablaba yo que al final es curioso cómo se ha dado un poco la vuelta, ¿no? Y que de repente la gente o estos representantes más del fascismo, del neofascismo, como decías antes, se han convertido en lo punk, en lo reaccionario, en lo que mira la burrada que digo, y sin embargo la izquierda, ¿no? O lo que representa la izquierda, que a mí en general tampoco me gusta mucho hablar de izquierda-derecha, como lo que representa la izquierda o el progresismo, de repente parece que se ha situado en un lugar como de defensa de un Estado o de un funcionamiento de las cosas que, como bien dices, claramente no funciona, ¿no? O sea, que no estamos encontrando que funcione y tampoco estamos encontrando realmente una conexión con la gente para que el mundo sea más igualitario para todas, ¿no? Y como que esta lucha de clases realmente avance, ¿no? Contra los poderosos. Totalmente, es que totalmente es eso. O sea, el auge reaccionario avanza porque la socialdemocracia, que es esta cierta izquierda parlamentaria, partidos políticos izquierdosos que tienen cargos profesionales en torno a la política, se demuestran incapaces de solucionar nada. Claro.
Porque ¿qué ha solucionado Irene Montero y qué ha solucionado Yolanda Díaz? Es que, insisto, los asesinatos y las violaciones siguen. O sea, es que no han disminuido. Entonces, al final lo que están haciendo este tipo de mujeres burguesas, contra las mujeres de clase trabajadora, es instrumentalizar nuestro sufrimiento para conseguir votos. Me parece nefasto. Me parece una hipocresía y una perversidad que alguien lo tiene que denunciar y alguien lo tiene que poner sobre la mesa. Y precisamente este fracaso de la socialdemocracia, de esta izquierda, es lo que hace que ciertos sectores de las clases medias, que encima las clases medias se están viendo en un proceso de descomposición, en un proceso de proletarización, como llaman los comunistas. Una palabra que, por cierto, me parece bellísima, aunque terrible, que eso significa, ante la crisis capitalista en la que nos encontramos, porque es obvio, aún no ha salido todavía Pedro Sánchez a decir, hey, gente, que estamos en una crisis económica, aunque Trump ya lo va diciendo, claro. Y aunque obviamente, o sea, con el rearme armamentístico en el que nos estamos viendo obligados, está claro que estamos en una crisis capitalista donde los ricos ya no se están haciendo tan ricos. Las clases medias entonces ven en peligro sus intereses económicos y su estatus. Pues eso es lo que hace que ante una izquierda que no da ningún tipo de solución y que encima estén en peligro ciertos intereses económicos que se materializan en un estado de bienestar. Entran unos a darte respuestas simples para solucionar tus problemas y obviamente mucha gente compra el discurso, ¿no? Claro, compra el discurso reaccionario.